Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, ya veo que me habéis hecho un montón de preguntas. Voy a intentar poner orden lo primero. Voy a empezar hablando de la ley, porque evidentemente esta, como habéis dicho antes, será una ley muy esperada. Muy esperada porque antes había una cantidad ingente de normas, de múltiples normas que eran dispersas, fragmentadas, confusas algunas de ellas, y se ha intentado aunar todas las normas relativas al sector audiovisual en esta ley. Esto ya de por sí ya es un éxito. Lo que yo entiendo que es que hay que esperar un poco a que la ley vaya rodando y se vaya aplicando, con lo cual en temas de publicidad hay que esperar a partir del 1 de agosto algún mes más, para ver si realmente la ley constituye definitivamente un éxito. Eso lo primero. Después, como habéis dicho, esta ley tiene grandes cambios. En algunos aspectos hay grandes variaciones respecto a la ley anterior, en otros se mantiene de forma parecida. Lo primero es que, en general, y también en cuanto al ámbito del control de la publicidad, se amplía el ámbito de aplicación de la ley, puesto que ya ahora no solo se va a tener en cuenta la comunicación audiovisual televisiva, sino también la radiofónica, con sus especialidades, por supuesto. Por ejemplo, en la radio no hay límites cuantitativos de publicidad. Y también se aplica a los servicios, tanto en radio y en televisión, se aplica a los servicios lineales como a los servicios no lineales, es decir, a los prestadores de catálogos o a lo que se llama el vídeo bajo demanda. Esto es una novedad también importante, y también el control de la publicidad en este tipo de servicios también es distinto, evidentemente. Después me gustaría recalcar que esta ley intenta, o por lo menos la Administración tiene que intentar a la hora de aplicar esta ley, que haya un equilibrio entre los intereses de los operadores de televisión y los intereses de los telespectadores, de los consumidores. Es decir, los consumidores tiene que haber una protección para ellos frente a la emisión excesiva de mensajes publicitarios, tanto en cuanto a tiempos como en cuanto a contenidos. Hablaba antes Pilar de una sobreprotección. Yo no creo que sea así. Y lo que hay que buscar es un equilibrio entre ambas partes. Después, incidiendo en la protección a los consumidores, sí es verdad que también yo creo que hay una mayor protección a los menores, lo cual también es una demanda de muchos sectores de la sociedad. Por ejemplo, en temas de publicidad se prohíbe en horario de protección al menor, entendiendo por horario de protección al menor el que va desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, aquella publicidad en que se promueva el culto al cuerpo o el rechazo a la autoimagen. Ahí hay que poner el énfasis en que este tipo de publicidad, para que sea prohibida, tiene que apelar, como dice la ley, al rechazo social por la condición física o al éxito debido a factores de peso o de estética. Es decir, no cualquier publicidad de culto al cuerpo se va a entender que es prohibida. Habrá que ver cómo se hace, a quién va dirigida, las características de la publicidad, etcétera. Así lo entiendo yo, por lo menos. Siguiendo con la protección a los menores, también hay algunas limitaciones que ya estaban contempladas en la ley anterior, que básicamente no ha cambiado, como el hecho de que está prohibida toda aquella publicidad que explote la confianza de los menores, que persuada, que les incite directamente a la compra, aprovechándose de su incredulidad o inexperiencia, o que persuada a sus padres, o que aparezcan en situaciones peligrosas no justificadas, aquellas en las que se fomente una discriminación, la relativa a juguetes, que no produzca confusión en cuanto a sus características. Estas más o menos ya coinciden con la ley anterior. Y sí es cierto también que se ha regulado, se promueve una promoción de los códigos de conducta, también en cuanto a los menores, sobre todo en la publicidad dirigida a menores de alimentos y bebidas, en aquel tipo de productos en los cuales
los cuales contengan nutrientes pues que no sean beneficiosos para ellos, ¿no? Que no tengan exceso de grasas o de otro tipo de productos. Y realmente, aunque está prevista este autocontrol o estos códigos de autocontrol, ya existía desde hace creo que 3 o 4 años lo que llama el código PAOS. Código PAOS que se ha hecho entre la Administración, entre Sanidad, autocontrol lo gestiona el secretario y también se han adherido a él los operadores de televisión. En cuanto a la protección de los menores, también es importante que no se admite el emplazamiento de productos en los programas infantiles. Eso siempre es una protección para ellos mayor. Y también en cuanto a los cortes publicitarios, en aquellos programas infantiles de duración mayor a 30 minutos, el corte publicitario tiene que respetar la duración mínima interrumpida de los 30 minutos del programa infantil. Esto como grandes líneas generales de cambios de la ley, ¿no? Ampliación del ámbito de aplicación, protección a los consumidores, buscar el equilibrio y protección de los menores. En cuanto a todo la panoplia de preguntas o de inquietudes que tienen los representantes de los operadores, antes de nada sí me gustaría hablar de 2 cosas: del CEMA, del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, y también de los criterios, o si estamos formulando un documento de criterios. En cuanto al CEMA, la verdad es que la ley prevé el CEMA, la constitución efectiva del CEMA, que sea el organismo supervisor y que regule todo el sector, los medios audiovisuales. Yo creo que es algo positivo, también una demanda de muchos sectores de la sociedad, una demanda también de la Comisión Europea, y lo que hay que ver es cuándo se va a constituir, o sea, la efectiva constitución de este organismo. Lo ideal sería cuanto antes para que se constituyera de verdad en una autoridad moral en estos temas, tuviera una coordinación con los demás consejos de las comunidades autónomas y se pudiera regular mucho mejor el tema de los sectores audiovisuales. Pero desgraciadamente no tengo noticias algunas de cuándo se va a constituir o qué plazos hay. Hasta ahora el Ministerio, por lo menos el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, no tiene ningún conocimiento. Como sabéis, el CEMA va a estar adscrito al Ministerio de la Presidencia. Y antes del 1 de agosto, desde luego, el Ministerio está trabajando para elaborar un documento de criterios en algunas de las preguntas coincidentes que ha hecho Pilar o Carlos, y en algún otro tipo de preguntas, para dar una seguridad jurídica. También es cierto que este documento de criterios, evidentemente, hay que ponerlo un poco en consenso también con los operadores, pues todos estamos en el mismo juego, ¿no? En el mismo partido. Desde luego esa es la idea que quiero transmitir, y también es cierto que este documento no dejaría de ser algo preliminar, un documento preliminar, porque realmente un documento de criterios, para que esté fijo y sea estable, hay que empezar a ver qué van a hacer los operadores, es decir, a partir de agosto, qué van a hacer con la publicidad, cómo la van a introducir, porque yo creo que va a haber grandes cambios. O sea, la publicidad en la televisión, yo creo que a partir de agosto no va a ser igual que hasta ahora. Ahora se les va a permitir muchas más cosas que hasta ahora no se les permitían en la ley. Les interesa que la audiencia se quede viendo su cadena, con lo cual es posible que se aumente la emisión de publicidad dentro del programa. Hay que ver cómo lo hacen y si lo hacen correctamente y de acuerdo a la ley. Ya pasando a cosas un poco más concretas, independientemente de que después en el debate pues se pregunten más cosas o se maticen otros aspectos, sí me gustaría destacar, empezándose un poco por cada una de las figuras. Empezando por la autopromoción, es curioso que la naturaleza jurídica de la autopromoción en la ley no se configura como una comunicación comercial audiovisual, cuando en la directiva europea así lo estipula. O sea, las comunicaciones comerciales audiovisuales son los mensajes publicitarios, la televenta, el lanzamiento de productos, patrocinio y también la autopromoción. Aquí se configura de manera diferente, aunque tiene sus límites. Va a tener unos límites de emisión de 5 minutos. Entendiendo en estos 5 minutos, pues eso, no solo cualquier mensaje relativo a la programación, sino también cualquier mensaje relativo a que se promocione los productos conexos derivados directamente del programa. Como muy bien decía Carlos, yo creo,
pues sí tienen que ser productos directamente derivados del programa. O sea, no cabrían, yo creo, los productos derivados de la cadena o, por ejemplo, unas melodías elegidas por la cadena para que tú te las descargues en tu logo, porque eso no es un producto de un programa, a no ser que el producto del programa igual sea descárgate la melodía de este programa, que es una melodía fija y siempre es esa melodía. Eso podría ser Las hormigas, trancas y barrancas, por supuesto. El vídeo de... es muy fácil acordarse de ese ejemplo. Los vídeos de cualquier obra, de Cuéntame o de los Teletubbies, o de... Claro, esos son productos directamente relacionados con los programas. Después, en cuanto al mensaje publicitario, sí es cierto que la ley hay una definición de mensaje publicitario, pero a efectos de cómputo hay una variación respecto a la ley anterior, porque en la ley anterior, cuando se hablaba del cómputo publicitario, cuando estábamos hablando de los 12 minutos, ahí se entendía que iban a 12 minutos, aparte de los spots de televenta, los spots o los anuncios convencionales. Ahora realmente el mensaje publicitario, lo que va a ir a los 12 minutos ya no solo los spots convencionales, sino otro tipo de mensajes publicitarios que no estén excluidos, como el patrocinio o el emplazamiento de producto. Es decir, que cabe el publireportaje, es un mensaje publicitario. Las sobreimpresiones pueden ser un mensaje publicitario, sobreimpresiones publicitarias, porque evidentemente esas hay que computarlas y la ley te dice que tienen que ir a 12 minutos. Después, en cuanto al patrocinio, yendo ya un poco por todas las figuras publicitarias que se han explicado, preguntaba Pilar, a ver si lo encuentro, ¿qué patrocinio es el que va a computar y el que no? Hombre, la ley fija una serie de requisitos para que se considere patrocinio. Yo entiendo que si no cumplen esos requisitos, deja de ser un patrocinio. Entonces hay que computarlos. O sea, si dice que el patrocinio no puede incitar directamente a la compra, entonces cualquier espacio publicitario de patrocinio que se incite directamente a la compra, entiendo que hay que computarlo, o se debería entender así. Después, otra cosa es la casuística, tanto en el patrocinio como en las diferentes figuras publicitarias. La casuística, porque la casuística puede ser infinita, de verdad, ver hasta dónde incita o no incita directamente a la compra. Porque una careta, un cartón puro, evidentemente no incita, pero bueno, hay otro tipo de patrocinios o cartones que sin ser puros puede ser que tampoco inciten, pero claro, es el caso por caso y hay que verlo. El patrocinio de secciones de programas. La ley habla de patrocinios de programas. La ley habla de patrocinios de programa, no de secciones de programas, porque si no es muy fácil inventarse secciones de medio minuto, del mejor momento, el mejor vídeo, otro tipo de espacio y colocarle delante y detrás un patrocinio. Yo creo que eso es un fraude a la ley. O sea, realmente el patrocinio tiene que ser al programa, delante en las reanudaciones detrás de los cortes publicitarios o al final del programa. Otra cosa es que igual se pueden admitir varios patrocinadores en un mismo espacio patrocinador, como ocurre igual en los patrocinios de la Champions, lo habéis visto. Mastercard y Heineken patrocinan, son más de un patrocinador. El emplazamiento de producto. El emplazamiento de producto realmente se regula por primera vez con esta ley el emplazamiento de producto. Sí es cierto que antes existía el emplazamiento de producto en las emisiones televisivas y se regulaba de una forma muy parecida a como ha venido a contemplarse en la ley. Había una comunicación interpretativa de la Comisión Europea acerca del emplazamiento de producto que coincidía prácticamente con lo que se dice ahora en la ley, y nosotros veníamos regulando o atendiendo a esos requisitos. Ahora sí es cierto que se prohíbe, como decía antes, en los programas infantiles, pensando en la protección al menor y en no abusar de su credulidad. Y también pues tiene una serie de requisitos para que ese emplazamiento de producto no se constituya en una publicidad encubierta. ¿Qué tipo de requisitos son? Básicamente, pues que no haya una prominencia indebida del producto
Entiendo que si está el tetrabric de la leche pascual y hay un primer plano que dura demasiado tiempo o muchos primeros planos, aunque duren menos tiempo, pues puede ser una prominencia indebida del producto. ¿Qué más requisitos? Que no haya una influencia en el contenido editorial de la serie, del programa. Es decir, que no haya una influencia en el guión, que no se introduzca ese emplazamiento de producto para desvirtuar el guión mediante una publicidad. Y más requisitos, pues que no incite directamente a la compra, evidentemente. Si el emplazamiento incita directamente a la compra, deja de ser emplazamiento, se constituye en publicidad encubierta. En cuanto a la telepromoción, también se define por primera vez en la ley la telepromoción, porque antes, el documento de criterios que había anteriormente en la subdirección, pues sí había una definición de la telepromoción, prácticamente coincide con la que viene a regular ahora la ley. Y la telepromoción per sí, claro, tiene que ser un espacio publicitario que no admita su remisión independiente del programa. Es decir, no cabe, por definición, una telepromoción en una película, en una serie de ficción. Lo normal es que sea en una serie de plató, un programa de entretenimiento, en un concurso, en el cual el presentador o alguno de sus colaboradores deja de presentar el programa, de hacer su función, para convertirse en prescriptor de un producto, de un servicio publicitario. Entonces, claro, evidentemente coincide con lo que llamáis momentos internos. Así se debería entender la telepromoción. En cuanto al cómputo, sí es cierto que la ley, por lo menos literalmente, otra cosa es después cómo se aplicará, establece una serie de condiciones. Habla de la duración, no solo en cuanto al cómputo, sino también en la definición. Dice que tiene que tener una duración claramente superior a la de un mensaje publicitario. Es cierto que la ley no dice cuánto tiene que durar un mensaje publicitario, porque si vamos a criterios de la directiva, incluso te dice que un mensaje publicitario puede durar hasta 12 minutos. Ahora, hay que ir a un promedio, y el promedio de los mensajes publicitarios sabemos que están entre... las tarifas, seguramente las tarifas son por 20 segundos, con lo cual es un promedio válido, pero hay muchos mensajes publicitarios incluso que también duran 30 segundos. ¿Cuál es la duración claramente superior? Pues eso es algo que estamos debatiendo ahora también, que deberíamos de comunicárselo a los operadores para que tengan una seguridad jurídica en cuanto a decir yo estoy emitiendo una telepromoción, hasta cuánto tiene que durar para que no me compute como un mensaje publicitario. Evidentemente nosotros siempre habíamos pensado las telepromociones, por lo menos las que siempre se han considerado telepromociones en momentos internos, hasta ahora lo normal es que durasen mínimo 45 o un minuto. Por lo menos las telepromociones emitidas hasta ahora, en momentos internos, no las que van justo en bloque publicitario o acompañando obras de ficción. A partir de ahí, pues bueno, se estudiará y lo definiremos. Y después el tema del que el conjunto, o sea, otra de las condiciones que fija la ley para su cómputo es que el conjunto de telepromociones no exceda ni de 3 minutos en la franja horaria, ni de 36 minutos al día. La verdad es que la redacción es confusa la ley, porque y en ello estamos trabajando ahora también dentro del Ministerio, porque puede haber diferentes interpretaciones. Lo cierto es que la interpretación literal da a entender que si no cumples alguna de estas condiciones, todo el conjunto de telepromociones computaría dentro de los 12 minutos. Eso parece ser la interpretación literal. Otra cosa es también la flexibilidad que se pueda hacer a la hora de aplicar la ley. Claro, si un operador emite 3 minutos, 5 segundos de telepromoción, y si sumando a la publicidad emitida en esa hora no llega a los 12 minutos, evidentemente entiendo yo que no habría ninguna conducta sancionable. Hay que ver caso por caso, eso es así. A ver, más cosas. En cuanto... Sí me gustaría recalcar también, que ya venía contemplado también en la anterior ley, el principio de separación y diferenciación entre programación y publicidad. Es decir, ahora los operadores van a poder interrumpir más o menos cuando quieran
entre comillas, los programas o algunos de los programas que emiten. Pero sí es cierto que la ley sigue diciendo que se ha de respetar la integridad del programa y las unidades que la conforman. Es decir, no cabría una interrupción demasiado brusca. Hablaba Carlos de la pauta única. Hombre, pues la pauta única, lo cierto es que se corre mucho peligro pues, de que en determinados momentos, en determinados programas, no respete esa unidad. O sea, no respete esa unidad y eso es peligroso. Ya no en cuanto al límite de tiempo que debe haber entre bloque y bloque, porque ahora la nueva ley parece ya no, respetando ese principio anterior, no establece límites, ¿no? Como antes, que había que tener un mínimo de 20 minutos o de 15, dependiendo del lapso de tiempo de programa, ¿no? Y después sí se establecen unas reglas específicas en determinados programas, en las películas, en los informativos, se habla de duración prevista. Claro, la duración prevista es la duración programada. ¿Qué se entiende por duración prevista? Lo lógico es entender que la duración prevista es lo que dure el programa. Una película, la duración prevista de una película, a entender que es la duración de la película, sin la publicidad. Pero bueno, eso es un punto dudoso también a debatir. En los informativos, ¿qué se entiende por informativos? Pues sí es cierto que el informativo puro es el telediario, pero yo voy más lejos. Yo hablaría de programas informativos de actualidad. Es decir, un informe semanal yo creo que sí se podría considerar un informativo. A diferencia igual de otros tipos de programas, como no sé, en algunos operadores configuran, por ejemplo, la información del tiempo como un programa independiente. Pues hombre, es información evidentemente, pero igual no es un programa informativo. De hecho, hasta en la ley anterior, por ejemplo, se admitía el patrocinio del tiempo. Más cosas. En los programas infantiles ya hemos dicho que tienen que durar, aquellos que tengan una duración superior a 30 minutos, pues no podrán sufrir interrupciones, o tiene que haber una duración mínima ininterrumpida del programa de 30 minutos. Si dura más de 30 minutos, si no llega a los 30 minutos no se puede interrumpir el programa. Y en cuanto a las retransmisiones deportivas, la verdad es que la ley ahí es extremadamente abierta, dudosa, ambigua. Os puedo decir que entre nosotros hemos dedicado monográficos dentro del Ministerio para interpretar cómo se entiende esto. Hombre, nosotros siempre, tanto en esto como en otro tipo de las interrupciones o a la hora de interpretar otras figuras publicitarias, siempre estamos pensando en la protección al consumidor. Eso es cierto, porque si no habría una saturación excesiva de publicidad. Aquí hay dos temas. El tema del desarrollo del evento, o sea, que se puede insertar publicidad en los programas deportivos siempre y cuando se pueda desarrollar, se pueda seguir el desarrollo del acontecimiento, está remitiendo claramente a la pantalla compartida o a algún tipo de transparencia, sobre todo en aquellos deportes que no hay interrupciones o lapsos naturales, ¿no? De pautas tipo ciclismo, Fórmula 1 o una maratón, por ejemplo. Claro, ¿qué condiciones admitiría la pantalla compartida? Pues también depende del evento en concreto deportivo de que se trate. Pero, hombre, siempre hemos pensado que por lo menos la pantalla compartida debería dedicarse la mitad por lo menos al evento y la otra mitad a la publicidad. Que mínimo. Pero son cosas que hay que debatir y hay que estudiar. Ya digo, siempre pensando en la protección al consumidor. Transparencias, pues se pueden emitir transparencias en este tipo de deportes, lo mismo, siempre y cuando se permita seguir el desarrollo del acontecimiento. ¿Qué pasa con los momentos en que se encuentra detenido? Si se puede cortar y emitir un anuncio, que parece ser que la ley da lugar a esa interpretación. Claro, el problema ya no viene por ahí, el problema viene qué se entiende por acontecimiento deportivo. El acontecimiento deportivo empieza cuando el árbitro en un partido de fútbol pita el inicio y hasta que acaba la primera parte. ¿Se considera todo eso un acontecimiento deportivo o no? O cuando el balón está parado porque van a sacar una falta, no es acontecimiento deportivo. Pues también dependerá. Hombre, a mí me cuesta mucho creer que un operador también pretenda
cortar el evento deportivo e introducir un anuncio de 10, 20, 15 segundos, porque al fin y al cabo está arriesgando mucho. Puede encontrarse que cuando vuelva el juego se haya reanudado. Puede ser muy, muy peligroso. Pero realmente, claro, el acontecimiento deportivo puede haber mucha gente que diga, no, es que a mí me gusta cuando alguien le hace una falta y me gusta ver cómo ese jugador se queja o si el árbitro le saca la amarilla o no le saca la amarilla. Por eso, que cuando el árbitro le saca la amarilla igual está el juego detenido, pero sigue formando parte del acontecimiento deportivo. Es una cuestión interesante a debatir, ¿no? Hay más cosas. Bueno, las limitaciones cualitativas, la verdad es que queda muy parecido a las limitaciones cualitativas de la publicidad, queda parecido a como estaba la ley anterior. Sí es cierto que hay una novedad en cuanto a la publicidad de aquellas bebidas alcohólicas que tengan una graduación inferior a 20 grados. Se limita su emisión a partir de las 20-30. Realmente antes yo no sé si había muchas publicidades antes de las 20-30 de ese tipo de bebidas, porque tengo entendido que había, a través de los convenios de autorregulación, muchas de estas bebidas, vino, cerveza, yo creo que se emitía incluso después de las 20 horas, no sé si 20 o 20-30, con lo cual yo creo que tampoco debería de haber demasiada variación. En cuanto a las limitaciones cuantitativas, pues sí es cierto que, como hemos dicho antes, desaparece el límite cuantitativo diario y se establece, y el cómputo de los límites pues varía también. En cuanto antes había diferentes cómputos, el de los 12 minutos destinado a publicidad convencional, a spots, ponemos así, convencionales, ordinarios y spots de televenta, y 5 minutos adicionales hasta los 17 minutos, donde se incluía otro tipo de publicidades distintas de los spots convencionales, tipo como telepromociones, transparencias, publireportajes, etcétera. Y ahora, pues ahora no, en esos 12 minutos van todo tipo de publicidades, excepto las que se han indicado anteriormente, patrocinios que no inciten a la compra, emplazamientos de producto o las telepromociones. Las telepromociones en el caso de que respeten las condiciones fijadas por la ley. En cuanto a las exenciones de cómputo, es una cosa muy interesante lo que ha sugerido Pilar, porque sí es cierto que en la ley no se regulan las exenciones de cómputo. No sé si ha sido un error o un olvido, pero sí es cierto que en la anterior sí venían reguladas, también venía regulada en la anterior directiva en el articulado, ni siquiera en la nueva directiva en el articulado tampoco aparecen, aunque se hace una mención en los considerandos, pero no vienen ni en el articulado de la directiva ni vienen en el articulado de la ley. Con lo cual, en principio, no hay un procedimiento establecido para ver si una determinada emisión publicitaria se exime o no de cómputo, pero sí es cierto también que tener en cuenta que esa emisión per se igual no quedaría fuera de lo que es la definición de mensaje publicitario si el fin no es un fin comercial, no es un fin para suministrar bienes o servicios, y también si se emite gratuitamente. Pero sí es cierto que no se establece, no se regula y no se establece ningún procedimiento. Hay una cosa importante también, que es la exención de responsabilidad, creo que lo apuntaba Carlos, la exención de responsabilidad de los operadores en aquellas emisiones publicitarias elaboradas por terceros que pudieran ser ilícitas por infringir la normativa de publicidad. Hombre, esto hay que entenderlo. Yo entiendo que al operador no se le debe exigir una diligencia en cuanto a la comprobación de determinados elementos de veracidad material o si no es apreciable, patente o manifiesta que esa publicidad es ilícita. Pero si la publicidad es ilícita de manera manifiesta o patente, yo entiendo que eso no les excusa de su responsabilidad. Es decir, si un operador de televisión emite una publicidad de un whisky, yo creo que no se puede llamar a la exención de responsabilidad, por ejemplo. O determinados productos igual que se necesitan determinado tipo de autorización. Entiendo que eso el operador debe de conocerlo y no debe poder excusarse en esa sección de responsabilidad. Sí, en otro tipo de publicidades en los cuales puede ser muy difuso decir si eso es ilícito o no es ilícito.
Y hasta aquí yo creo que es suficiente. Muchas gracias, y en el debate, si queréis preguntar cualquier otra cosa, pues contestaremos si podemos a ello. Pues muchas gracias, José Luis. Y ahora abrimos turno de debate, preguntas, comentarios. Yo no sé si alguien se quiere animar. Si no, yo tengo alguna. O sea que para romper el hielo podemos ir planteando alguna desde la mesa, ¿no? Y yo, justo un tema que has comentado, José Luis, al final, y bueno, yo creo que ha surgido en todas las intervenciones, es precisamente el tema de la publicidad de alcohol de graduación inferior a 20 grados, ¿no? Llama la atención, a mí me ha sorprendido, y la verdad es que por algún cliente lo hemos tenido que interpretar, el hecho de que no se haga referencia a si la emisión es, en el artículo donde se regula, no se hace referencia a si la emisión es en abierto o codificado, ¿no? Cuando, por otro lado, sí que es verdad que en el artículo 7, cuando se habla de los derechos del menor, se hace referencia expresa que está prohibida la emisión en abierto de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo del menor, ¿no? Parece que teleológicamente la función de esa limitación de la publicidad de alcohol es proteger al menor, y que en un contenido restringido, codificado, pues el propio acceso condicional sería ya un mecanismo por sí mismo suficiente para proteger al menor. No sé cómo lo veis esto, no sé si de ahí podemos deducir que en Gol TV, por ejemplo, se podría hacer publicidad de alcohol inferior a 20 grados, fuera de ese horario. Hombre, yo creo que el artículo donde figura el límite es distinto de este otro artículo, distinto, y yo creo que aquí prima la protección del menor. Yo lo entiendo así, o sea que se debería de aplicar a todo tipo de emisiones, tanto en abierto como codificado. Otra cuestión distinta igual es lo del vídeo bajo demanda. Claro. Sí, no, yo simplemente me parece que al final, claro, por ejemplo, hay otro tipo de contenidos que pueden ir en codificado, como puede ser contenido pornográfico, que no está limitado a una franja horaria cuando es de pago y cuando es restringido. Entonces, me choca ese distinto trato, cuando parece que en ambos casos, y quizá en un caso más que en otros, estaría pudiendo perjudicar al menor, ¿no? No lo sé, yo creo que eso es una de las cosas que queda fuera. Evidentemente, nosotros teníamos esa interpretación que acaba de apuntar Raúl desde el punto de vista de Digital Plus. Parece un poco chocante que uno pueda poner películas pornográficas a las 3 de la tarde y, sin embargo, no pueda poner un anuncio de una cerveza o alguna cosa que tenga una graduación alcohólica fuera de ese horario. Dices, hombre, parece que si alguien puede controlar la televisión para permitir que... Yo creo que ahí por ahí van la opinión de Pilar, no sé si será así, esa sobreprotección que llega a un momento en el cual bordea la hipocresía. Entonces dices, el control parental es una obligación, evidentemente, como su propio nombre indica, de los padres, que exige que el padre tenga la suficiente entidad para decidir qué puede ver su hijo o no. Pero no es una cuestión que se pueda trasladar al operador. Y llega la situación tan ridícula esa de que, por ejemplo, en Digital Plus haya bucles de películas pornográficas a cualquier hora del día. No hay problema alguno, porque evidentemente se supone que hay un control parental que, además, y no es publicidad, en Canal Plus permite además un control estricto, en el sentido de que puede uno descodificar o no permitir el acceso a determinados canales en concreto, pero aunque no existiese eso, evidentemente es una televisión de pago y basta simplemente con apretar el botón o sacar la tarjeta para que el producto no llegue. Y sin embargo, una vez que la tarjeta está dentro y el niño puede encenderla, puede perfectamente sentarse a ver una película pornográfica, pero no podría ver un anuncio de alcohol. A mí eso me ha sorprendido, que no sé si la interpretación, pero llega un momento que es difícil de explicar frente a un tercero que te pida opinión, porque claro, dices, claro, el ejemplo que te ponen es este, entonces... Sí, puede ser curioso, pero es que incluso el tema de la pornografía, hombre, la ley habla de en abierto, pero la verdad es que es curioso, ¿no? Porque yo entiendo que en el vídeo bajo demanda no debería haber ningún problema, o en aquellos paquetes que se contraten premium, pero que el acceso al menor pues lo tenga el control parental, te haya alguna clave. Pero eso ocurre en cualquier producto de codificado. El codificado es codificado y evidentemente tienes control. Hombre, evidentemente también puedes controlar y comprar la vez que ese producto, pero puedes tú sacar y no tener... No sé, me ha sorprendido eso porque evidentemente los alcoholes va a dar mucho lío. No, pero eso es necesario, sí, lo que yo sería necesario, más que un código, o sea, un documento de criterios, que evidentemente que lo es un desarrollo reglamentario en muchos de los aspectos. Sí, por ejemplo, otra cosa que conveniente, pero claro,
Era el tema de la publicidad institucional. Yo no lo había mencionado, pero realmente la publicidad institucional como tal, habría que ver las dos facetas de la publicidad institucional. La publicidad institucional que se realiza sin cobro, sin contraprestación alguna por parte del operador, esas famosas campañas gratuitas que uno certifique, que por tanto no se considera publicidad, porque falta uno de los elementos fundamentales, la contraprestación económica para considerar la publicidad. Pero es que conforme al concepto de publicidad, tanto en el concepto de comunicación comercial audiovisual como de mensaje publicitario, se exige la actividad económica. Entonces, cuando la Dirección General de Tráfico dice que hay que tener cuidado el fin de semana o cualquier campaña institucional que se paga por ella, pero que no tiene el carácter de actividad económica de la Administración, en el sentido estricto de la palabra, yo creo que no se consideraría publicidad como tal. Pero ahí hay un elemento de la contraprestación que yo creo que es primordial. O sea, una vez que hay contraprestación... Aunque no haya actividad económica. Entiendo que sí. Entiendo que es un elemento primordial. Es una cosa que me queda la duda. Pero entonces, y en este tipo de publicidades, claro, la Administración yo creo que va a tener que actuar, si la ley no dice nada, tendrá que actuar a posteriori. Es decir, cuando se emita el anuncio, ver si realmente eso es un anuncio y si no hay contraprestación económica. Pues vale, siempre contraprestación. Yo creo que ha surgido también una inquietud, ¿no? En la mesa todos un poco sabemos la respuesta, pero yo no me resisto a no hacer la pregunta. ¿Qué va a pasar con el reglamento? ¿Se está trabajando en él o hay algún tipo Cuando hablas de reglamento, ¿te refieres al documento de criterios? Me refiero ya a algo más... es que, lo que más prisa corre, evidentemente, es hacer unos criterios de la Administración para trasladárselos a los operadores y que haya un consenso y una seguridad jurídica. Eso es lo primero, porque el 1 de agosto pues ya empiezan a emitirse este tipo de... entra en vigor la ley en cuanto a emisiones comerciales. O sea que en principio no hay, más allá de eso, luego no, desde el lado de la Administración no hay una... Desde luego yo no tengo conocimiento de ello, pero vamos, sí sería lo ideal. Lo que pasa es que, como he dicho, sí sería prudente esperar al desarrollo de la ley, a ver cómo actúan los operadores para después intentar regularlo. Yo creo que es lo ideal. A priori puedes elaborar normas que te queden obsoletas incluso antes de entrar en vigor la ley. No sé si hay alguna pregunta. Hola. Hasta que, como acaba de decir el representante del Ministerio, se vea un poco cuál es la tendencia práctica de los operadores y la respuesta a esa tendencia que dé el propio Ministerio, se plantean, aunque sea por vía fáctica, establecer alguna moratoria en las sanciones, o aquí los operadores se la van a jugar y luego ya veremos si coincidíamos en los criterios o no. Hombre, de momento hay un periodo transitorio hasta el 1 de agosto en el cual se aplica la ley anterior, que además yo creo que es más beneficiosa para los operadores. El cómputo de los 12, los 17 minutos, el no cómputo de los avances de programación, etcétera, yo creo que es más beneficiosa. A partir del 1 de agosto, pues hombre, la moratoria que tiene que haber no debería de durar mucho. Porque más que nada porque si hacemos un documento de criterios y lo consensuamos, pues se supone que es para respetarlo ambas partes. ¿Eso quiere decir que la moratoria estaría sujeta a que el documento de criterios existiese? Entiendo que sí. Sí, porque, vamos a ver, si a los operadores no les comunicamos cómo nosotros interpretamos la ley, que es muy ambigua en algunos aspectos, como ya hemos dicho, es muy difícil, o por lo menos muy peligroso, a partir del 1 de agosto, el primer día, levantar un acta de visionado y hacer una orden, acordar un acuerdo de incoación de un expediente cuando no les has dicho exactamente cómo tú vas a interpretar la ley. Entonces, si no hay un documento de criterios, no hay dos. Entonces, será vía comunicaciones, es decir, hemos detectado en estos días que se está haciendo tales prácticas en las emisiones comerciales que entendemos que no deben de ser así, para que adecúen su actuación y no se les sancione. Por lo menos así lo entiendo yo. Mientras pensáis la siguiente pregunta, lanzamos alguna otra desde la mesa, ¿no? El otro día, en otro foro en el que estábamos, surgía el concepto del branded content como como un formato televisivo que está empezando a llamar a la puerta de las cadenas y donde quien te llama no es una productora, sino es directamente un anunciante
ofreciéndote un contenido que no se puede considerar publicidad en sí mismo, porque es un contenido de los típicos a los que estamos acostumbrados como contenido editorial. Puede ser una serie, puede ser un programa de variedades, pero que directamente encaja con la lógica, a lo mejor, de un anunciante a la hora de implícitamente promocionar su producto. Esto podría tener la consideración de product placement, pero la duda que tenemos todos es hasta qué punto ese criterio de que no se puede influir en el contenido editorial haría imposible la comercialización de este tipo de productos que, por otro lado, en mercados internacionales se están difundiendo y se están comercializando sin problema, ¿no? Hombre, yo creo que hay que ver un poco si cumple los requisitos que he dicho anteriormente del emplazamiento de producto. Si realmente lo que hay es una referencia a un servicio, un producto, no hay una incitación directa a la compra, no hay influencia en el guión, pues se podría admitir como emplazamiento de producto. En caso contrario... Incluso aunque fuese el anunciante el que hiciera las funciones de productor. No te entiendo muy bien cómo sería la... Sí, quiero decir, el ejemplo yo creo que es bastante claro. Imagínate, por ejemplo, que llega, pongamos nombres, ¿no? Llega Campofrío y entonces te propone una serie que tiene como motivo el jamón. Y entonces no es una productora la que te propone el producto, es directamente el anunciante. Claro, al final es un tipo de publicidad muy sutil, pero que tiene sentido para muchos anunciantes. Ellos lo entienden como emplazamiento de producto. Y claro, la duda que tenemos es si eso realmente, como al final la subjetividad de qué influye o qué no influye en el contenido editorial puede ser muy amplia, pues realmente ver si va a haber unos criterios para eso, ¿no? Hombre, eso hay que valorarlo y verlo, pero yo que sí estoy pensando en hablando ahora de Campofrío del jamón, no sé, no la he visto, pero ahí está la serie ahora de televisión española de Gran Reserva, que podría ser el caso, ¿no? Es decir, porque igual imagínate que esa serie se la ha ofrecido una bodega, una empresa de vinos, pero si realmente en el visionado de la serie tú no ves ninguna publicidad de esa bodega o de ese anunciante, no veo el contenido publicitario. Bueno, pues nos tranquilizas. Sí, efectivamente. Yo, José Luis, solamente una pregunta. ¿Para cuándo creéis deadline de tener el documento de criterios? Porque claro, si empezamos la nueva ley, entra en vigor el 1 de agosto, pues tenerlo el día antes como que para los operadores es un poco complicado. Entonces queremos saber si os habéis marcado, porque yo sé que ya habéis estado hablando, y entre los operadores lo hemos comentado, ya habéis estado hablando con diferentes operadores, si tenéis algún deadline para decir, pues al 30 de julio tenemos que tener ese documento. No tenemos una fecha fija, la verdad. No tenemos una fecha fija, pero vamos, lo ideal sería que estuviera cuanto antes. Y hombre, estamos en mayo, hombre, yo creo que antes del 30 de junio por lo menos deberíamos de tener ya alguna reunión. Otra pregunta, a ver si os animáis. También ha surgido en varias ocasiones. ¿Cómo marcamos el product placement? Sobre todo, yo creo que al principio y al final, pero sobre todo en los cortes a publicidad intermedios. ¿Te refieres a la información al telespectador? Exacto. Sí, bueno, eso es una novedad y la verdad es que no está regulado tampoco, pero claro, al no estar regulado, cualquier forma valdría en principio, cualquier forma que no fuera excesivamente dañina. La marca, o sea, ¿alguna señal genérica de producto? No, marca, no, lo ideal, hombre, yo lo ideal sería, hombre, si hubiera si los operadores, por ejemplo, os pusierais de acuerdo en un logo neutro, igual que ahí tenéis logo para lo de la oreja, por ejemplo, para que es subtitulado, pues sería ideal. Y si no, con la mención de decir esta serie o este programa contiene emplazamiento de producto. Una especie de cartela o algo así. ¿Perdón? Una cartela de esas típicas. Sí, o tal. Esta serie contiene emplazamiento de producto. Con eso sería válido, por supuesto. Ahora sería... Yo creo que debería ser ahora que ha salido el tema de los niños que tanto polémica tiene. Aquí hay un problema que a mi modo de ver, además, que salió hace 2 días, ¿no? El sistema de graduación de las edades, efectos de niños, por un lado está las obras cinematográficas, donde tenemos claro que es la calificación que le otorga el instituto correspondiente, ya sea porque son exhibiciones en sala de cinematográfica o porque sea exhibición videográfica. No hay problema. El problema es que el Ministerio de Cultura, primero con una orden ministerial y ahora con una modificación del decreto por el que se desarrolla el reglamento del cine, ha establecido
unos hitos de edades distintos de los que tenemos para el resto de los programas, de manera que hay un hito que es todos los públicos, bueno, realmente hay uno que es aconsejable para todos los públicos, 7, 13, 18 y X. Pero vete aquí que ahora de pronto hay todos los públicos, 7, 12, 16, 18 y X. Entonces hay un auténtico, y si me permite la expresión, carajal, porque es que realmente es increíble. Van a llegar ahora mismo cintas, películas, Avatar, por ejemplo, que tiene una calificación. Si es de 12, entra en la franja de para mayores de 13 años, prohibida, en el sentido que tiene que ser obligatoriamente en esa franja. 16 es equivalente ya a los 18. Pero claro, aquellas películas que se han graduado con el sistema anterior tienen los hitos de 13 y 18. Ahora son 12, 16 y 18. Cosa que además se acompleja más y se lía más porque los programas que no tienen calificación, porque no tienen exhibición en sala cinematográfica ni videográfica, acudimos a los famosos criterios subjetivos o llenos de conceptos normativos indeterminados del famoso código de la violencia explícita, el sexo y no sé qué. Claro, en cuyo caso a mí eso sí que me inquieta, precisamente por la preocupación que veo la administración a efectos de proteger a los niños. Entonces, claro, hay unos niños, hay frontera entre 12, 13, 16 que me preocupa porque es un auténtico mare magnum, pero claro, y todo eso sin señalítica, porque claro, el Real Decreto del 2002 que ponía en texto legal el acuerdo alcanzado por los operadores, que tenía los colorines, los 5 segundos, el ping-pong, ese famoso. Bueno, pero es que ahora si uno pone, y habéis visto los pictogramas que utiliza el Ministerio de Cultura, son de circo, es una especie de cono, como de las carreteras, que supongo ya para las carátulas de los vídeos queda bien, pero vamos, en la televisión un cono lateral... Sí, yo creo que esos pictogramas son para sostenerse para... Sí, efectivamente, pero claro, para la televisión. Pero que ahora mismo ya empiezan a venir películas con ese problema. A mí mientras vengan películas para más de 18, ningún problema. Para para niños pequeños, bien, el problema es que va a estar con ese salto de los 12... Hombre, las de 12 en principio no debería de tener mayor problema, las de 16. Claro, ese es el problema que se queda en tierra de nadie. El problema. Hombre, aquí, desde luego, según dice la ley, la calificación para edades debe ser los criterios deben ser los que, según fije el CEMA, pero de acuerdo también con el Código de Autorregulación. Entonces, yo creo que primeramente igual habría que modificar el Código de Autorregulación, adaptar los criterios de calificación a los criterios que ha fijado el Ministerio de Cultura, que por otra parte yo creo que son más adecuados también, creo que son más conformes también con los demás países europeos. Y modificando ya los criterios de calificación del Código de Autorregulación, pues yo creo que el problema quedaría más o menos medio resuelto. Pero hay un problema que además que vamos a entrar ya continuamente, las series películas de estreno del Plus y estas cuestiones, bien, pero es que mañana llega una película con más de 16, calificada de 16. ¿Qué pictograma pones? Porque en los pictogramas del 2002 no aparece ese más 16. Entonces lo pones para adultos. Hombre, para adultos no es. En teoría podrías ponerlo en la franja precisamente no protección de adulto. Pero si le pones más 13, pues te van a decir que no es la calificación de la película. Realmente te inventas un pictograma que también, puede ser por lo que ha ocurrido ahora con los famosos sobreimpresiones permanentes, que el día 1 cumplimos todos escrupulosamente con los más de los 13 años. Pero claro, hay un auténtico follón. Si hacéis un barrido en TDT, unos han bajado el logotipo de identificador del canal aquí abajo, han dejado el pictograma arriba. Otros han puesto el pictograma, lo cual demuestra que generáis una sensación de miedo, porque hemos puesto algunos el pictograma en paralelo, otros han cambiado y han puesto un pictograma en cada... realmente es Sí, no, es una sensación te digo una cosa, esto me preocupa menos, sobre todo en aquellos operadores de pago. No, a ti no te preocupa. La prueba es que el día 1 yo me preocupa menos igual las emisiones de películas, que igual la de 16, pues cambies la calificación en los operadores que son de pago, que por ejemplo lo de las películas porno. Entonces... Pero, vamos, sí, lo ideal es intentar cuanto antes igual modificar el Código de Autorregulación. Y también el tema de una tradición en este país de la patrocinio de la sección de deportes y sección meteorología, que la hayamos perdido de una cambia. ¿Tú crees que no se podría hacer un programa, independizarlo a efectos de... Sí, de deportes, dice. Sí, o sea, más que un programa de deportes, que eso son palabras mayores, es decir, los famosos 5 minutos que todo el mundo tiene en los programas de información general de deportes, digo porque al final... Puede ser una salida.
Puede ser una salida, porque claro, es que depende cómo se configure el programa informativo. Si lo configuras como un todo y dentro de ese programa informativo informa sobre el tiempo y los deportes, pues claro, el programa es todo. Entonces no se podrían, según la ley, por lo menos no se pueden patrocinar secciones, habla de programas. Ahora, si se configura el informativo por una parte, el programa programa de deportes por la otra, y el programa de tiempo por otra, podrían considerarse programas independientes. Sí, que termina el programa, además, incluso algunos operadores ya lo hacen, es decir, el hecho de programa de información tiene corte publicitario, aviso, patrocinio del programa, entre comillas, de información meteorológica, que incluso viene hasta con copy al final. Sí, pero así como hasta ahora, por ejemplo, el tiempo sí se ve que es un programa distinto, por lo menos en algunos operadores. El deporte no va unido siempre al informativo, incluso son los mismos presentadores, entonces eso habría que variarlo. ¿Te cambiar presentadores? No, el presentador del deporte igual es distinto que el otro, pero están en el mismo plató, la mesa, no lo sé. Bueno, todo se puede hacer. La verdad es que hay muchas cosas dudosas que... Sí, es que eso, la verdad que es perder lo único que tenían los informativos, como digo, claro. Igual que el emplazamiento, aparentemente los emplazamientos en programas informativos parece que se pueden admitir en determinadas circunstancias. ¿En los informativos? Sí. Pues la ley no dice nada, no lo sé. Sí, con la proporción de bienes, te pueden entregar bienes, es decir, no como forma de... bueno, sí, ya. Es decir, los celebérrimos ordenadores con la marca, vamos. Sí. Volviendo al tema de la identificación de los contenidos por la clasificación por edades, y ahora desde los ojos de consumidor, la verdad es que parece que la regulación pide a gritos una estandarización, porque eso se podría trasladar a los descodificadores. O sea, en una señal que se emite digital, el poder identificar los contenidos por edades pues sería probablemente la mejor protección que se podría hacer al menor, ¿no? Si hubiera esa estandarización. Sí, no estoy de acuerdo. Entonces ahí, no sé, quiero decir que obviamente pues habrá que trabajar no solo desde el lado de las televisiones, sino también desde el lado de los fabricantes. No sé si ahí estáis pensando en liderar alguna iniciativa. No, eso tendríamos que hablar con ellos para hacerles llegar nuestras inquietudes respecto a este tema. Bueno, pues no sé yo si igual es muy tarde, o sea que no sé si queréis hacer alguna pregunta, intervenir. Yo creo que los de la mesa ya estamos hemos hecho unas cuantas. Seguro que quedan un montón de cosas en el tintero, pero como decía José Luis también, hay que darle un poquito de tiempo a la norma, ¿no? y a la propia operativa de los propios canales y de la creatividad que se aplique al ámbito de la publicidad, que la hay y mucha, ¿no? Por tanto, yo creo que pues podemos dar por concluida la jornada. Muchísimas gracias por haber asistido. Muchas gracias de nuevo a la EOI por la posibilidad de colaborar en este tipo de eventos. Y bueno, pues nada más, nos vemos ahora y charlamos un rato más informalmente. No sé si Julio quería clausurar la jornada. Bueno, pues la damos por cerrada. Muchas gracias a todos.